Buenos días, mi nombre es Pedro López y en esta oportunidad realizaré algunas pruebas de testing sobre mi proyecto Sistema de Gestión de Fichas de Calificaciones. Para ello se ha creado un nuevo proyecto aparte que se llama Ficha Calificación Test. Este proyecto tiene la finalidad de realizar pruebas sobre el proyecto principal, que es Sistema UCH. Las pruebas se realizarán sobre el controlador de ficha de calificación, especialmente sobre su endpoint para crear una nueva ficha y almacenar los datos en la base de datos. El proceso de registro de una nueva ficha en la base de datos, primero se tiene que hacer algunas validaciones importantes. En este caso, para el registro de una nueva ficha se requiere información de los estudiantes, de los niveles académicos y de establecimientos que ya están registrados en la base de datos. Esa reutilización de datos ayuda a que la información esté normalizada en el sistema de la base de datos, y para ello existe este método de validate ficha que ayuda a validar cada una de las informaciones que integra el objeto de la ficha. En este caso, valida si el código del estudiante que viene dentro de este objeto ficha existe en la base de datos, entonces lo procesa. De lo contrario, devuelve una respuesta de bad request, indicando el mensaje de la validación que se hizo. Si el estudiante no se encontró, manda esa alerta. Y si el estudiante sí existe en la base de datos, entonces se procede con el almacenamiento de las informaciones de la ficha. Regreso al proyecto en donde se van a realizar las pruebas. En el archivo específico, ficha testing, tengo la primera prueba que se llama getOK. Este método invoca al endpoint que tiene por nombre getById. Este endpoint trae un registro de la base de datos cuando coincide con el ID, su llave primaria. Aquí mandamos un parámetro ID y el ID es el número 2. Si en la base de datos existe un registro con el ID 2, entonces obtendremos un resultado con una respuesta satisfactoria. De lo contrario, este nos reflejaría un bad request, indicando que no se pudo encontrar o no existe ese ID dentro de nuestra base de datos. El segundo método es el método para crear el nuevo registro en la ficha en la base de datos. Aquí colocamos los servicios que se requieren y también agregamos los datos necesarios para el registro de la ficha. En este caso necesitamos información del estudiante, necesitamos información del establecimiento, del nivel académico, del grado y carrera. Aquí mandamos los códigos respectivos y realizamos la prueba. Si estos datos son correctos, la prueba nos saldría satisfactoria, con una respuesta positiva. De lo contrario, nos marcaría el error con el bad request si nosotros mandamos datos que no se pueden o que no se pudo procesar
para las validaciones que se tienen en el controlador. Entonces, para iniciar con la prueba, se hace dentro de un proyecto creado en ASP.NET y a través de este framework podemos nosotros realizar las pruebas unitarias o el testing. Entonces, teniendo estas dos pruebas ya listas, podemos iniciar con la ejecución de estas pruebas aplicándolos a los métodos del controlador ya mencionados. Le damos en ejecutar. Como podemos apreciar, se inicia con la prueba del testing. Este proceso verifica si está respondiendo correctamente cada endpoint y cada método. En este caso, se ha finalizado con las pruebas y tenemos resultados satisfactorios. Esto porque hemos mandado correctamente los datos. Si mandáramos datos alterados que no existen en la base de datos, por ejemplo, el código del estudiante, aquí estamos mandando un código que sí está registrado en la base de datos. Y si mandamos uno que no está registrado, nos va a resultar negativo el testing, la prueba. Para hacer esa comprobación, vamos a alterar estos datos. Ponemos un código que no existe en la base de datos. Alteramos estas informaciones y aquí nos debería de resultar la prueba con un bad request. Esto porque la información no se encuentra en la base de datos. Volvemos a iniciar la prueba. Y ahora nos debería de resaltar o remarcar en rojo el resultado, porque en la base de datos no hay un registro del estudiante con el código número 100. El proceso todavía está en ejecución y aquí podemos ver el tipo de respuesta que se obtiene en este apartado, y aquí veremos la respuesta de bad request que responde el controlador, porque a través de ese método de validación que tiene, puede identificar que los datos están alterados. Bien, como podemos observar, efectivamente aquí en el método createReturn, OK, es el método para crear un nuevo registro de la ficha de calificación, no se pudo realizar satisfactoriamente debido a que los datos están alterados, a que el código del estudiante no se encuentra en la base de datos, tampoco el código del establecimiento. Y como podemos apreciar, nosotros estamos esperando una respuesta positiva, una respuesta de OK. Actualmente recibimos una respuesta de bad request, porque es lo que está respondiendo el controlador a través de este método que realiza las validaciones. Continuando con las pruebas, ahora nos apoyaremos con la herramienta del Postman.
para realizar otras pruebas sobre el controlador y el endpoint para crear la nueva ficha. En este caso tenemos todos los datos adecuados, códigos que sí están almacenados en la base de datos, y hacemos el proceso de la creación. Hacemos la petición y esperamos lo que nos responde este método. Bien, aquí nos muestra un mensaje de que la ficha fue creada exitosamente, y también observamos el status code en 200. Eso quiere decir que el proceso se realizó satisfactoriamente. De nuevo, alteramos los datos del estudiante y hacemos de nuevo la petición. En este caso, no se debería guardar un nuevo registro de la ficha, porque el código estudiante número 100 no existe o no está registrado aún en la base de datos. Hacemos la petición y efectivamente nos muestra el status code en bad request, y el mensaje que tenemos es que el estudiante con el código 100 no existe, y efectivamente este código del estudiante no está registrado todavía en la base de datos. De nuevo colocaré el dato que sí está almacenado en la base de datos y alteraré el código del establecimiento. Entonces, también el código del establecimiento número 67 no está registrado todavía en la base de datos. Por ende, me aparece el mensaje de que el código del establecimiento número 67 no existe en la base de datos, y tenemos una respuesta de bad request. Con esto podemos observar el cumplimiento de la función del método que hace las validaciones. Si los datos no aparecen en la base de datos, como en este caso, no se puede procesar satisfactoriamente el nuevo registro. De lo contrario, si los datos que se manda dentro del cuerpo de la petición POST sí están siendo almacenados previamente, esta información de la nueva ficha será almacenada en la base de datos. Estas fueron las pruebas sobre el controlador para el registro de tarjetas de calificaciones, y especialmente un mayor enfoque sobre el endpoint para crear la nueva ficha. Con esto concluyo la presentación. Muchas gracias.